Ya se está grabando. Ahora sí, listo. Voy a silenciar mi micrófono y te escuchamos. Muy bien, pues muchas gracias. Nada, seguimos después de este descanso, como en el cine. Descanso de nuevo y como ven, una de las cuestiones que yo creo que tenemos que tener los que estamos trabajando con tecnologías es siempre eso que decimos los psicólogos, que es la resiliencia. Es decir, que cuando hay algún problema por la tecnología, siempre es buscar las alternativas y bueno, pues esperar un poquito hasta que encontramos otra vía. Pues nos habíamos quedado aquí en un punto muy importante, porque uno de los temas fundamentales que también están en los Objetivos del Desarrollo Sostenible, cuando nos dicen, y apela mucho a las universidades también, cuando nos dicen qué es lo que tenemos que hacer, no es solamente dar formación a millones de personas, sino que, como todos ya sabemos, uno de los grandes cambios del siglo XXI y que han traído también las tecnologías, y que gracias a las tecnologías, mejor dicho, nos lo va a facilitar, es que todo está cambiando muy rápidamente. Como hemos dicho, vivimos en un mundo VUCA, en el cual las necesidades de actualización de la formación van a ser permanentes. De ahí que el aprendizaje a lo largo de la vida es ahora mismo una etiqueta estrella. ¿Y a qué nos conduce eso? Pues a las universidades a unos replanteamientos muy importantes. Porque eso quiere decir que la formación universitaria, o lo que las universidades nos podemos plantear, no es solo una formación de 2 años, de 3, de 4. No formamos a la gente para 4 años y se acabó. La cuestión es que deberíamos, como dice la palabra que me gusta mucho, ser partners de las personas a lo largo de su vida. Ofrecerles continuadamente aquello que puedan necesitar para actualizar su formación. Y evidentemente esa actualización va a tener que ser fundamentalmente en línea, porque lo que va a ser más difícil es que los adultos que ya están en entornos profesionales vengan otra vez al aula. Por eso de ahí que ahora mismo el gran boom es la formación a lo largo de la vida mediada por tecnologías, formal e informal, porque creo que a todos nos está pasando que cuando necesitamos conocer algo nos vamos a YouTube. Cómo se hace cualquier cosa, desde una receta de cocina hasta cómo ir a cualquier lado, estamos continuamente buscando cómo se hace algo. Además, nuestros cerebros siempre, afortunadamente, quieren aprender. Y ahora tenemos muchas más facilidades. El cómo se hace algo siempre vamos a encontrar, y ese es el aprendizaje entre pares, el aprendizaje colaborativo, alguien que nos lo enseña. De manera informal. También tenemos vías nuevas de aprender muchas más cosas. Por ejemplo, ese conjunto fascinante de charlas divulgativas de los grandes expertos mundiales en todos los temas, como son las TED Talks, que las tenemos ahí para escuchar cuando vamos en el autobús, en el metro, cuando estamos descansando, a lo mejor a veces, en vez de estar viendo pues, una televisión de manera pasiva, nos están enriqueciendo. Pero desde luego también el aprendizaje formal se está o tiene que reformularse para dar respuesta a ese aprendizaje a lo largo de la vida. Y las universidades tenemos mucho que hacer. Y una de las cuestiones que ha irrumpido con grandísima fuerza, y ustedes lo saben porque también están incursionando muy potentemente en este campo, es el tema de los recursos educativos abiertos, que empieza en el año también 2002, cuando empiezan las tecnologías y cuando de repente todas las grandes universidades iniciadas por el MIT, de repente se dan cuenta que sus aulas ya empiezan a ser, aulas globales, que estamos abiertos al mundo y que salimos de los espacios cerrados y que profesores en Stanford, en el MIT, en Harvard, como hemos visto, cuyas clases evidentemente son clases de élite para estudiantes muy aventajados, estaban en espacios cerrados, de repente pueden abrirse al mundo y enseñar qué hacen, cómo hacen, enseñar a otros en todo el mundo con distintos niveles, con distintas líneas de interés, y ahí aparecen todo lo que es el espacio del Open Courseware, de los recursos educativos abiertos, más tarde de los MOOC, donde ya hay interacción y aprendizaje entre pares, y bueno, quién sabe hasta dónde, por supuesto, llegaremos, porque esto no ha hecho más que empezar, y lo que ha hecho es que de repente se produzca esa disrupción tremenda que fueron los MOOC, con sus pros y con sus contras, hasta que vayamos encajando lo que es la formación más formal o la más informal. Y también esto nos lleva a otra cuestión. Las universidades, sobre todo universidades como las nuestras, vamos a decir así, tan mastodónticas, con tantísimos estudiantes, evidentemente tenemos ciertas dificultades en cambiar cosas, en generar nuevos programas. Es verdad, hay una burocratización grande, son sistemas muy complejos,
cuando se toca una ficha hay que tocar muchas, pero lo que sí se está diciendo es que sobre todo en la formación a lo largo de la vida tenemos que estar preparados para los diseños ágiles, el aprendizaje ágil por parte de las instituciones que tienen que empezar a dar rápidamente, sondeando las necesidades del entorno, qué es lo que necesitan las personas para actualizar su formación, pero también desde el punto de vista de quien aprende en esa forma de aprender a lo largo de la vida, en la cual lo que llaman el microlearning, el microaprendizaje, los aprendizajes just on time en las empresas van a estar a la orden del día. Saber qué necesito en este momento y que inmediatamente alguien me explique cómo hacerlo. Bueno, todo esto redunda también en que lo primero que tenemos que tener docentes y estudiantes, y eso ya lo saben ustedes, son las competencias digitales que necesitamos. Es un campo amplísimo en el cual todos los que estamos en la formación de los docentes y de los estudiantes sabemos que tenemos que invertir tiempo, esfuerzo en generar programas de formación para que todo el mundo, dependiendo del nivel en el que está, no pierda estas oportunidades, porque si no es lo que se viene hablando de que esta es un nuevo proceso de alfabetización de la población y que mucha gente se va a quedar fuera si no ponemos los medios. Por tanto, para cerrar esta parte, luego si quieren podemos seguir con la segunda o no, eso ya depende de cómo vayamos. La cuestión es la siguiente. ¿Qué hemos experimentado en educación a distancia? Una evolución continua. Somos una modalidad disruptiva. Somos una modalidad innovadora. ¿Por qué? Porque tenemos que saltar lo que inicialmente eran las distancias y ahora seguimos viendo cómo trabajar con los estudiantes de una manera diferente con las posibilidades que tenemos. Y fuimos de los materiales impresos, los materiales como vídeo, como televisión, como radio, a los entornos interactivos gracias a Internet. Eso, estamos en ello. Las universidades a distancia hemos ido por delante y las hemos incorporado. Ahora, digamos que ya todo el mundo tiene su campus virtual, pero evidentemente esto no ha parado aquí. ¿Cuál es el nuevo reto? ¿En qué estamos ahora? ¿Dónde está el siguiente paso? En los sistemas personalizados de apoyo al aprendizaje gracias a la inteligencia artificial. Y ahí es donde todavía estamos muy incipientes, salvo algunas grandes universidades que ya están invirtiendo muchísimo en la incorporación de la inteligencia artificial. Es decir, con la educación a distancia hemos podido y seguimos pudiendo y podremos dar respuesta a lo que son los objetivos del desarrollo sostenible. Dar formación a muchísima gente que no podría de otra manera por muchas razones. Porque el sistema presencial no tiene capacidad, porque la gente está a distancia, porque son adultos que están trabajando, etcétera, etcétera. Con los sistemas a distancia y mucho más con Internet, a través de los cursos virtuales en esta generación que hemos tenido de educación a distancia y que tenemos ahora en marcha, podemos dar respuesta cada vez más a este reto. Pero estamos yendo más allá. La inteligencia artificial está avanzando muy rápido, los sistemas inteligentes también. Todo lo sabemos con respecto a lo que supone en lo que utilizamos con Internet y con los teléfonos de los recomendadores, de lo que nos van ofreciendo de manera personalizada. Y ahí es donde vamos a entroncar también con la autonomía y el aprendizaje centrado en el estudiante en el siglo XXI, pero ya acercándonos al primer cuarto del siglo XXI. Bueno, esto de que una talla ya no vale para todos, pues se va a hacer realidad. Y ahí es donde va a empezar otra vez la competencia por sistemas de más calidad y mejores en la formación, hasta donde un sistema educativo puede dar respuesta a las necesidades, a la forma de ser, a las capacidades de cada individuo. Es un largo camino por delante el que tenemos y una gran inversión en muchos frentes. Recientemente en Lisboa hubo una reunión de la Universidad Aberta de Portugal donde participamos y donde estuve en contacto con Steve Wheeler, con el cual después organizamos un webinar también muy interesante, al cual ustedes podrán acceder, que está en línea en la IACTU, en un proyecto en el que participo. Y él es un docente muy disruptivo, efectivamente, es un muy innovador, es decir, él es un gran conferenciante. Y fíjense, no sé si se ve muy bien en la foto, pero cuando él hablaba del aprendizaje personalizado, decían, miren, nosotros como docentes siempre trazamos, ¿ven? ¿Lo ven aquí? Un camino. Siempre. Y eso es lo que hacemos. Normalmente, claro, tenemos que organizar la docencia, el aprendizaje y demás. Y hasta ahora, pues es lo que hemos tenido que hacer para todos, el masivo, que es por aquí. La experiencia del estudiante es que luego genera su propio camino.
pero hasta ahora no podíamos saber exactamente cómo lo hacía, porque desde la universidad presencial uno puede conocer más o menos a sus estudiantes, pero tampoco sabe muy bien luego cómo actúan después o qué es lo que hacen. Con los datos que genera la formación en línea, lo que vamos haciendo, lo que recogen los sistemas, sí empezamos a saber, esas son las analíticas del aprendizaje, qué es lo que hace la gente, qué es lo que ve, cuánto tiempo está viendo vídeos, qué es lo que le interesa, lo que no le interesa, es decir, cuál es su experiencia y si nos podemos adaptar a la misma. No quiere decir que desde la visión de un docente no haya que planificar las cosas, pero también adaptarse un poco a, sobre todo el aprendizaje a lo largo de la vida, a lo que el estudiante va necesitando en cada momento. De ahí que el reto actual, y lo estamos viendo por todas partes, es hablar de los Big Data. Esa es la gran palabra en estos momentos y no sé si pasará también en la autónoma, pero aquí en España las facultades de matemáticas están subiendo el número de estudiantes muchísimo. ¿Por qué? Porque están viendo el futuro profesional de la gente que domina los Big Data y aplicados a la educación. En nuestro caso, serían las analíticas del aprendizaje que universidades, por ejemplo, como la Open británica, tiene ya experiencias muy interesantes viendo qué es lo que van haciendo los estudiantes, si entran, si no entran, cuándo tienen dificultades. Bueno, pues ese es el reto siguiente, la personalización del aprendizaje gracias a la inteligencia artificial, que no es sustituir al profesor, sino en entornos, por ejemplo, como los nuestros, que son masivos, que generan multitud de dudas, multitud de posibilidades que el docente, un docente único o varios docentes no pueden atender con miles de estudiantes, bueno, pues hay unos tutores inteligentes que nos pueden ayudar. Están los chatbots que pueden dar respuesta a preguntas frecuentes de una manera mucho más dialogante, mucho más interactiva, más engaging, vamos a decir así, más motivadora que poner un correo electrónico para que te contesten, quitando trabajo, digamos, más administrativo, más de orientación, menos docente, y dejando espacio realmente a la planificación docente interesante, a elaborar buenos materiales, a hacer, digamos, una contribución más rica. Esto, por tanto, es la educación superior. Aquí voy a terminar esta parte por si queremos entrar un poco en el diálogo. En el siglo XXI, en entornos enriquecidos, es híbrida, es flexible, es ubicua y móvil, fluida, abierta, continua, formal, informal, virtual y simulada, global y local, sin costuras, que se dice que es que estamos aprendiendo continuamente en el metro, también podemos estar aprendiendo en el aula, cuando vemos la televisión, es decir, continuadamente aprendiendo, personalizada, social, colaborativa, masiva. Todo esto no sería posible, fíjense, casi cada una de estas cosas que estoy diciendo aquí, si no tuviéramos tecnologías. Por eso son los grandes cambios. Y por eso el gran reto que evidentemente tenemos que ir afrontando cada uno en la medida de sus posibilidades, pero sin quedarnos de atrás, porque si no tenemos el riesgo de desaparecer. Y esta era la primera parte. Yo no sé, Larisa, si quieres que paremos aquí un poquito. No tengo ningún problema en dejarlo aquí si se alarga y esto queda para otro momento que queráis. O, bueno, o luego después. Esta otra parte es más corta, es ya una contribución más personal a cosas en las que estamos trabajando. Pues mira, yo creo que no sé, pero me imagino que todos, al igual que yo, vamos apuntando nuestras dudas y para poder tener la conversación ya de corrido. Entonces, si quieres continuar y después retomamos toda la conversación con todas las temáticas. De acuerdo. Pues cuando yo me planteé esto, como os decía al principio, y había visto un poco algunas de las preguntas que estaban en el formulario inicial de registro, ¿no? Entonces, una parte iba justamente vinculada a esta primera parte, es decir, a los entornos nuevos, a la universidad digital, a si las universidades están preparadas, hacia dónde vamos, que es, bueno, por lo que hemos repasado ahora. Y otra parte tenía que ver un poco con las preocupaciones con respecto a cómo son los estudiantes, al tema de la autonomía, que ya, digamos, nos va a bajar un poquito a algunas cuestiones puntuales en las cuales, por ejemplo, yo he venido trabajando y voy a dar pinceladas, es decir, porque podríamos hablar de muchísimas cosas, pero voy a sacar algunas cuestiones en las que en mi etapa anterior como directora del IUED, durante todos estos años también, pues hemos venido trabajando, que me parecen importantes, porque la segunda parte es, bueno, hemos visto cómo están cambiando los sistemas. La segunda parte es la autonomía y autorregulación del aprendizaje, incluso un concepto que se llama eutagogía, que va más allá de la andragogía clásica, del aprendizaje adulto, tiene que ver con que las personas, no los estudiantes, las personas, a lo largo de su vida, van a tener que desarrollar esa capacidad de querer aprender
y para ello además tener competencias para hacerlo de manera autónoma con todos esos medios que tienen para decidir qué quieren hacer y autorregular su aprendizaje en sistemas más autónomos. Esto ha sido así en general, en la universidad a distancia, siempre. Ese es uno de los modelos que yo incorporé como psicóloga y ahí fue un poco esa incorporación o esa interacción entre la psicología y la innovación. Yo no soy del campo de educación, soy del campo de la psicología y además de la psicología de las diferencias individuales y de la personalidad. Con lo cual ahí todo el tema de las características del estudiante siempre me ha preocupado mucho y hemos hecho investigaciones sobre el tema. Y uno de los principales modelos para intentar entender cómo podía ser un estudiante de éxito confluye en muchas investigaciones a lo largo del mundo en la autorregulación del aprendizaje, porque son los estudiantes que toman el control de su proceso. Y fijándome en cuáles eran las etapas que, por ejemplo, Zimmerman habla en su modelo clásico o Pinterest de autorregulación, ese ciclo del aprendizaje autorregulado, bueno, veía que había como 3 grandes fases que después se han intentado trasladar cuando hemos hecho algunas actividades a los entornos o al diseño de muchas de las acciones para apoyar al estudiante. Por un lado, fijaos, un aprendizaje autorregulado requiere que la persona sea capaz de planificarse. Para planificarse es necesario primero estar motivado para hacer lo que uno quiere hacer intrínsecamente, tener claro cuáles son los objetivos, planificar el tiempo y las actividades y activar los conocimientos previos que a lo mejor necesitamos para realizar esa tarea de aprendizaje. La segunda parte es poner en marcha esto para cualquier actividad. Una vez que yo ya sé lo que tengo que hacer, con qué recursos cuento, voy a buscar las mejores estrategias y, muy importante, tengo que monitorizar, ir siguiendo de alguna manera con feedback qué es lo que voy consiguiendo para intentar no desviarme de los objetivos. Para cualquier cosa de la vida, pero en el aprendizaje también. Necesito control emocional también. Por ejemplo, un estudiante puede tener niveles de estrés muy elevados o puede tener tensión en algunos momentos. ¿Cómo podemos ayudarle? Y algo fundamental, necesito, sobre todo si estamos hablando de aprendizaje, manejar de manera muy eficaz mi tiempo. Tercera etapa, una vez que he concluido una actividad, una tarea, algo que he tenido que realizar, para lo cual me he regulado, necesito evaluar los resultados, reflexionar sobre los mismos y proponer bueno, pues mejoras posibles para un nuevo ciclo. Bueno, pensando en esto y unido, si ustedes han visto, por ejemplo, los grandes estudios sobre abandono llevados a cabo por Tinto desde hace muchos años, también han sido aplicados además al campo de distancia, concluyen ya hace años en algo muy claro. Dicen, hemos descubierto después de 50 años de investigación y de investigación sobre abandono, que lo que se viene denominando engagement, una palabra que ahora utilizamos mucho, que tiene que ver con compromiso, con lo que estamos haciendo, compromiso, no compromiso forzado, compromiso motivacionalmente proactivo, intrínseco, porque quiero hacer esto, porque me gusta. Bueno, pues ese elemento, como dice Tinto, importa y mucho más durante el primer año de los estudios, o en los primeros momentos en los cuales uno entra a estudiar. Dice, ese es el elemento crítico. Bueno, pues fíjense, o sea, tenemos la autorregulación y el engagement por un lado. Bueno, como instituciones a distancia, sabemos, por lo menos los que estamos en los sistemas abiertos y a distancia, que requieren mayor autonomía y autorregulación. Curiosamente, los estudiantes que vienen a una modalidad a distancia suelen estar muy motivados, al menos eso es lo que dicen estudios internacionales y nuestros estudios también. Es gente que realmente, por ejemplo, si es adulta, es que quiere estudiar eso. Es que aquello es la ilusión de su vida en ese momento. Mientras que un estudiante con 18 años a lo mejor está un poco más despistado, o en fin, pero un estudiante a distancia ha elegido esa carrera, pero necesita ser capaz de regularse. Y el abandono sabemos que es muy alto en las instituciones a distancia. Es mucho mayor, puede estar entre el 40 y el 60% solo en el primer año. El año crítico, el que decía Tinto. ¿Por qué? Porque no se han enganchado. ¿Y por qué no se han enganchado? Eso es lo que tenemos que saber. En los estudios que estamos haciendo, por ejemplo, en nuestra universidad, también en la Open, vemos que muchos estudiantes que se matriculan, el problema es que no llegan a entrar al curso virtual o a presentarse al primer examen. Y ahí se pierden. No se han enganchado. Bueno, podemos decir, es problema suyo. Pues sí, en algunos casos sí, a lo mejor se apuntaron como quien va al gimnasio. Pero muchos otros es que a lo mejor estamos haciendo algo mal.
Y ahí es donde entra una de las líneas fundamentales en las que vengo trabajando desde hace años, que es cómo generamos un buen sistema de apoyo en los sistemas a distancia para tener un estudiante enganchado, satisfecho, motivado. ¿Por qué? Porque eso va a prevenir el tirar la toalla, el reducir el nivel de fracaso y de abandono que encontramos en educación a distancia y que nos importa mucho porque al fin y al cabo, digamos que los estudiantes son nuestra razón de ser. Si se nos van, pues vamos perdiendo gente por el camino. Hay muchas investigaciones sobre obstáculos y dificultades y algunas las dicen ustedes, por ejemplo, en lo que han comentado. Por parte de las instituciones, no orientamos bien. Recuerden el tema de la autorregulación. Para planificarse es necesario estar bien informado y orientado. Y a veces en una institución, por ejemplo, vamos a la página web y no damos una buena información. No orientamos bien al estudiante desde el principio, no hacemos buenas guías, no generamos sistemas de apoyo suficientes, no hay interacción adecuada pues, con la administración o con los tutores o los profesores que a lo mejor bueno, pues, están contestando cuando les parece, no en el tiempo preciso. Mal soporte tecnológico. Nosotros tenemos un centro de atención al usuario que funciona de manera síncrona y fue un gran avance en la institución, porque tanto docentes como estudiantes en un momento pueden necesitar ese soporte. Pero también desde el punto de vista del docente, no haber hecho buenos diseños instruccionales con materiales que no son adecuados, que tienen una dificultad mayor o que son aburridos o que no tienen, con todas las posibilidades que tenemos ahora, pues no permiten la interacción, actividades que no son convenientes, cálculo inadecuado de la carga de trabajo o apoyo tutorial insuficiente. Bueno, pues todos sabemos que tenemos que mejorar este tipo de cosas. También hay causas personales que nos llevan a pensar qué medidas o acciones podemos poner en marcha. La falta de estrategias de hábito de estudio en adultos que hicieron mucho tiempo que dejaron de estudiar, la falta de tiempo, la falta de nivelación. En educación a distancia tenemos gente que entra con niveles muy distintos. ¿Qué competencias se requieren para entrar? ¿Tienen competencias digitales? Y características personales fundamentales como la procrastinación, ahora voy a referir a ella, el no perseverar, la falta de motivación intrínseca inicial, la ansiedad que tienen ante los exámenes. Todo esto tenemos que tenerlo en cuenta como dificultades. Y fíjense, en nuestras investigaciones, al final, lo que encontramos fundamentalmente, y tiene mucho que ver con la autorregulación, es que tenemos la tendencia a procrastinar. La gente deja para el final las tareas. Y si no le planificamos, no le ayudamos a planificar, a regularse, con actividades secuenciadas que van ayudando a que el estudiante vaya progresando, en ese lo que llamamos scaffolding, es decir, en ir generando el puente, en ir generando la construcción, la arquitectura, ¿no?, del aprendizaje, se nos pierden. La procrastinación es un gran enemigo y en muchos casos nosotros en las investigaciones hemos visto que el estudiante termina quemado, lo que llamamos el burnout académico, con agotamiento, con desapego, con percepción de que no puede, de que falta de competencia. De ahí que la falta de preparación para estudiar de forma autónoma sea la principal causa del abandono. Bueno, pues ¿qué podemos hacer ahí? Como digo, las buenas noticias es que podemos ayudar a entrenar al estudiante y yo sé que en todas las instituciones, incluyendo la UNAM, hacen cursos de inducción. En el caso de la UNED nos planteamos ya hace muchos años, desde el 2005 más o menos, diseñar programas de acogida con esta idea triple. Por un lado, un enfoque institucional integral, es decir, que pueda ser toda la institución la que está contribuyendo desde distintos sitios a ver cómo apoya al estudiante nuevo. Seguimos trabajando en ello, no se crean que hemos conseguido todo lo que queríamos, porque es difícil coordinar a mucha gente y además porque continuamente tenemos que ir introduciendo cosas nuevas. Segundo, acoger al estudiante no es simplemente darle la bienvenida el primer día, es un enfoque procesual a lo largo de todo el primer año para llevarle, orientándole hasta los exámenes. Y tercero, trabajar en entornos de comunidad. Un estudiante a distancia se puede encontrar solo y esa es una realidad, incluso con tecnología, si no generamos entornos de comunicación en comunidades. De ahí los planes de acogida, en el caso de la UNED, ustedes pueden leerlo en algunas de las pues, publicaciones que hay, incluyendo las mías propias sobre los planes de acogida, algunos que hemos hecho con una edición internacional con distintas instituciones latinoamericanas. La idea, fíjense que cuando traslado la autorregulación a el plan de acogida es que el estudiante necesita desde el primer momento para planificarse, siguiendo el ciclo de la autorregulación, tener toda la información y orientación que necesita para planificarse. Desde la carrera, desde un curso, desde una actividad. Si no le damos una buena orientación no podrá planificarse. Segundo,
formarle, prepararle para poder aprender a distancia, con cursos de formación, con cursos cero. Y en tercer lugar, hacer un buen seguimiento que hay que ver cómo de ese primer año, ver cuándo puede estar fallando. Y ahí es donde ahora la inteligencia artificial nos puede ayudar mucho con marcadores, con información de cuándo un estudiante no está entrando. Ahí es donde tenemos que intentar que la inteligencia artificial nos dé ayuda. No voy a entrar en detalle en esto, que además lo tiene en el capítulo de las distintas cosas que fuimos haciendo en esas fases, por ejemplo, en nuestra universidad. Pero un elemento muy importante es, primero, trabajar muy bien las orientaciones que tiene el estudiante, las guías de estudio, la información pública que tiene, las orientaciones dentro. Revisemos cómo estamos informando al estudiante desde los ojos del estudiante. ¿Le estamos diciendo bien las cosas? Segundo, hacemos un buen seguimiento durante el primer año. En nuestro caso, lo que hicimos y lo que seguimos manteniendo e innovando y renovando es tener a los estudiantes nuevos de cada grado o de cada facultad en un espacio en línea para todos los estudiantes nuevos de ese año, donde estamos formándoles e informándoles sobre cómo se estudia a distancia, qué son las estrategias de autorregulación, con espacios de orientación, con mentoría, es decir, con compañeros de apoyo que les van dando soporte también a lo largo del primer año. Bueno, cada uno busca fórmulas. Eso con respecto al estudiante nuevo. Pero hay otra parte importante en la que yo quería incidir y que era la segunda parte en cosas que hemos venido trabajando. Hemos trabajado también la formación del profesorado, pero quería incidir en estas dos cosas. Cómo orientamos y cómo damos apoyo para la autorregulación. Y en segundo lugar, fíjense, ¿dónde vamos ahora sin el GPS? En el coche, en la calle, cuando vamos a algún sitio. Vamos con el GPS. ¿Y qué es lo que nos da el GPS? Nos da el punto exacto donde estamos en cada momento y qué es lo que nos falta para llegar. Es decir, nos da el feedback. Y nos lo da gracias a inteligencia artificial. Hasta ahora, digamos que en la formación habitual, en la presencial, ¿quién da el feedback? El profesor. ¿Cómo lo da? A través de actividades que hace el estudiante. Muchas veces se ha hecho un recorrido que iba desde los materiales al examen final sin ninguna actividad de por medio. Ahora hemos ganado en eso. Hacemos actividades sobre todo en línea, me refiero a los sistemas en línea. Pero claro, a pesar de que tenemos tutores, cuando tenemos, yo mi asignatura son 3.000 y pico estudiantes. ¿Cómo das feedback formativo, seguimiento, ese GPS individual, personalizado a cada uno? Es imposible. Tienes hitos. ¿Cómo nos podemos ayudar? Y les voy a poner dos ejemplos en los que yo tengo experiencia o venimos trabajando. El feedback formativo automatizado ahora mismo está en crecimiento exponencial. Gibbs, que es un gran experto, decía que es decisivo para el estudiante en cada momento saber por dónde va. ¿Y cómo podemos hacerlo a través de tecnologías? Bueno, por un lado, la primera generación la tenemos. Todos tenemos plataformas que nos permiten hacer test con un muy buen feedback, test con corrección automática. Y tenemos que darlos habitualmente, es decir, tras ver un vídeo, tras tener una lectura, tras hacer un debate, siempre podemos hacer un test con respuestas automáticas que evidentemente no nos obligan a corregir. Eso sí, no vale con decir bien o mal o esta es la calificación. Hay que dar un buen feedback formativo. Y esto lo tenemos todos y no siempre, yo no sé en su caso, pero aquí no siempre se emplea, no siempre realmente se hace el esfuerzo de hacer ese seguimiento formativo a lo largo del curso, simplemente con los tests que cualquier plataforma nos permite. En mi caso, por ejemplo, hemos trabajado con herramientas como, por ejemplo, el QStream o un Trivial que llaman aprendizaje radicalmente simplificado, a través de preguntas que le van llegando al alumno todos los días al móvil, que va contestando y es una especie de juego. Y engancha a los estudiantes. Es una herramienta como muchas otras. Esto lo pueden encontrar en la web, son proyectos de innovación de la propia universidad y que se han aplicado en distintas asignaturas. Es, bueno, pues fórmulas en las que además de las estrategias que tenemos en nuestras plataformas, las herramientas, las podemos también tener con aplicaciones móviles. ¿De qué manera enganchamos al estudiante? Segundo, y estoy llegando al final, los test adaptativos que van más en la línea de lo personalizado. ¿Qué significa eso? Que el sistema, por ejemplo en el aprendizaje de idiomas, reconoce el nivel del estudiante y le va ofreciendo, le va abriendo, por ejemplo, pues, como en los juegos que hacen los chicos, y le van abriendo niveles superiores. Para eso necesitamos inteligencia artificial. Y esto va a ser otra de las líneas de personalización muy importantes. En nuestra universidad, por ejemplo, tenemos ya alguna experiencia muy interesante también con la evaluación de
preguntas abiertas de redacción, gracias a tecnologías semánticas que están detrás, a inteligencia artificial, que lo que permite es evaluar contenido y calidad de la escritura. Piensen en feedback formativo, no en evaluación final que hace el profesor, sino cómo vamos guiando al estudiante a que no solo sea contestando test cerrados, de preguntas cerradas, sino tecnologías que van a soportar la evaluación abierta. La evaluación en cual, como digo, los GPS, los que le van a ir diciendo al estudiante, mira, querías ir a Roma, pero vas a aparecer en Londres. Es decir, que estás desviándote. Tenemos más experiencia que ustedes pueden encontrar también en la web, si quieren les puedo mandar los enlaces para ver esas experiencias, los resultados que han tenido con las herramientas que tenemos en la universidad. Y finalmente es muy importante que todo lo que estamos haciendo aquí, compartir en redes profesionales, compartir entre las experiencias con las distintas universidades, todos los que estamos involucrados. Yo en mi caso estoy en estos momentos involucrada en la Asociación Europea de Educación a Distancia, que tiene también su web en el proyecto Empower, que es cómo las universidades a distancia están apoyando la transición de las universidades más convencionales hacia lo digital, con actividades de impulsar la innovación y la innovación digital, y ahí bueno, pueden encontrar también muchos recursos y vídeos con webinars como estos, con distintos expertos, o un elemento fundamental que no podemos descartar, que es el tema de la calidad. Hay mucho trabajo que se está realizando sobre el tema porque es muy importante de la calidad en la educación a distancia. Tiene que ver mucho con la acreditación de los títulos. Muchas universidades en muchos sitios están teniendo problemas porque no han prestado atención al tema de la calidad. En mi caso también dentro de la EACTU pertenezco al grupo de E-Excellence que da la etiqueta de calidad, digamos, a universidades europeas. Y trabajamos un poco por los indicadores de calidad, aquello que permite que una universidad pues esté continuadamente prestando atención a si lo que está ofreciendo realmente tiene la calidad suficiente. Y aquí es donde he hecho algo mucho más largo de lo que tanto Ismene como Larissa me habían solicitado, pero bueno, espero que sean 2 puntos de reflexión y bueno, pues podemos ahora mismo intercambiar ideas, opiniones, análisis. Esto es lo que ustedes dijeron del problema principal que encontraban. Fíjense en las 2 cosas que hablábamos, ¿no? En los retos del siglo XXI, tanto institucionales como con respecto a los estudiantes. Y aquí lo dejo y les agradezco además enormemente la atención que habéis tenido a lo largo de toda la charla, que ha sido bastante larga. Espero no haber aburrido. Y aquí tenemos estos puntos para debate, para pregunta, para sugerencias, para lo que quieran. Muchas gracias, Ángeles. La verdad es que muy interesante y tocas muchísimos puntos que yo no sé, seguro ahorita que pasemos la palabra a todos nuestros participantes. Hay muchas dudas. Yo, por supuesto, en 20.000 tengo como muchas preguntas, pero vamos a darle la palabra a los participantes que nos acompañan. Yo también estoy en el mismo, digamos, como decimos en España, carro. Es decir, que todos entre todos, carro no de coche, sino en España decimos como el carro antiguo, es decir, que todos vamos subidos en este proceso de replantearnos, de pensar, o sea que es un trabajo compartido entre todos. Sí, y con muchos puntos en común, o sea, efectivamente, como estamos en esto, pues vas identificando problemáticas comunes, experiencias similares, inquietudes por experimentar ciertas tecnologías o ciertas formas distintas de trabajar con los estudiantes o de implementar en la institución. Entonces, sí se abre un mundo de posibilidades. Que asusta también porque evidentemente en instituciones como la UNAM, que es tan grande, la UNED, que también es tan grande dentro de la metodología a distancia, requieren reconvertir muchas cosas, mucho esfuerzo. Exacto, y que como son tan grandes es difícil, ¿no? Y sí. Dije que no iba a preguntar yo primero, pero ahorita que tocaste este punto, justo tenía esa pregunta anotada. O sea, la UNED surgió como una institución de educación a distancia. Y aún así, y tú lo comentabas en tu presentación, es el mismo concepto de esta educación a distancia se ha ido transformando. ¿Cuáles son las grandes transformaciones que tú has visto o incluso en la que se encuentra ahorita la UNED después de estos cambios tecnológicos y que empujan a
a pensar y a trabajar de otra manera. Claro, fíjate que es un poco en esa trayectoria que habíamos visto y que yo he vivido, es decir, claro, yo entré hace muchos años y yo he sido alumna de la UNED además, es decir, yo soy egresada, soy licenciada de Psicología de la UNED, o sea que yo he experimentado también lo que es ser alumna de la UNED en el sistema antiguo. Entonces, digamos que yo decía que las universidades a distancia han sido disruptivas porque siempre han ido incorporando todos los medios que tenían a su alcance. De hecho, la UNED generó su editorial, generó sus estudios de radio, de televisión, para ir dando apoyo a sus centros asociados. Cuando se incorpora las posibilidades de Internet, que es justamente cuando yo me incorporo también a la gestión, no solo a la docencia, supone un hito, una transformación que es mover toda la universidad hacia la incorporación de la tecnología de las plataformas virtuales. Eso suponía generar todo un centro tecnológico en aquel momento, que sigue estando, que es el que da soporte a toda la tecnología de la universidad. No solo la del aprendizaje, sino también la de la gestión. Por ejemplo, eso se ha ido mejorando e incorporando nuevos desarrollos en los cuales también trabajan nuestros centros asociados que tienen capacidad de desarrollo tecnológico, como por ejemplo lo que llamamos la valija virtual de la universidad. Nuestros estudiantes se examinan de manera presencial en los centros asociados y el sistema es todo un sistema virtual en el sentido de que los exámenes los ponemos en los ordenadores, los profesores, eso se envalija, llega a los ordenadores de los centros asociados y todos los estudiantes de la misma asignatura se matriculan, se examinan el mismo día, a la misma hora, donde con su carné se les imprime, la máquina sabe quién es, de qué se examina, le imprime su examen, le dice dónde tiene que sentarse en el aula, después se escanea ese examen y ese escáner llega a los ordenadores de los profesores para su evaluación. Todo eso son tecnologías que se han ido incorporando para la gestión administrativa. Para la gestión del aprendizaje, evidentemente, hemos tenido que implementar todo lo que tenía que ver la plataforma de aprendizaje, todo lo que tenía que ver con la gestión de las videoconferencias, por ejemplo, por Internet, distintos tipos de plataformas que han ido haciendo posible ese sistema de enseñanza a través de Internet que tenemos ahora. Ahora estamos trabajando en gestores de contenido para también intentar que los contenidos sean digitales y que se puedan integrar en distintos tipos de formatos. ¿Cuál es el gran reto que tenemos ahora? Fíjate que te hablaba del año 2000 como el gran reto de la incorporación al mundo de Internet, que nos coincidió casi en el tiempo con la incorporación al Espacio Europeo de Educación Superior, en la cual toda la Universidad Europea tuvo que transformar todos sus títulos a un nuevo sistema homologable en toda Europa. Con lo cual fueron unos años de muchísimo reto. Nos incorporamos, en este caso yo, por ejemplo, otra vez a la dirección del IUED. ¿En qué momento? En un nuevo rectorado, y este rectorado en este momento sabe que uno de los grandes, o el gran reto es el de la digitalización con los datos, lo que hablábamos. Es decir, la universidad tiene que empezar en estos momentos a dirigirse hacia la personalización, es esa nueva etapa, y esa personalización del aprendizaje y enriquecimiento solo puede venir gracias a tener información clara de todo lo que el estudiante hace para poderle ir recomendando. Ese es el gran reto, es decir, las analíticas del aprendizaje, saber qué es lo que ocurre y al estudiante desde el primer momento cómo le puedes ir recomendando, dando orientaciones, guiando. Por ejemplo, si un estudiante no ha entrado en la plataforma al principio, ¿cómo le orientas? Bueno, ese es el gran reto. De ahí que ahora, en estos momentos, por ejemplo, si en la etapa anterior, hace unos años, teníamos un vicerrectorado de tecnologías, que ahora mismo sigue estando, porque evidentemente es necesario y es el que lleva todo el control de la universidad tecnológico, y si hace en unos años teníamos un vicerrectorado de calidad y de innovación, que estábamos en todo el tema de hacer innovación, promover la innovación, que fue otro de los retos en la universidad para que los docentes empezaran a innovar en un modelo nuevo y a investigar en esa innovación, pero con calidad. En estos momentos, el nuevo vicerrectorado al que yo pertenezco se llama Vicerrectorado de Digitalización e Innovación. Y en él hay un vicerrectorado adjunto que es el que está dirigido hacia la personalización, modelos de aprendizaje personalizado, junto con otro que tiene que ver con la minería de datos, es decir, con la inteligencia artificial aplicada a los datos, y otro tercero que tiene que ver con toda la generación de contenidos ya digitales. Toda esa integración hace que estemos en una nueva etapa, pero estamos empezando. Y es un reto muy grande.
Sí, que creo que es un gran reto que ahorita se ha planteado y como dices, de manera general, ¿no? Yo creo que todas las instituciones que hemos iniciado o arrancado con la parte de educación a distancia, hoy en día tenemos el gran reto de la parte de la analítica, del aprendizaje y del manejo de los datos para poder hacer programas mucho más asertivos, personales, efectivos, ¿no? Efectivamente. Voy a pasar la palabra a ver a nuestros participantes. Ethel, adelante. ¿Tienes cerrado todavía el micrófono? Ya te lo abrí. Buenas tardes. La verdad es que es muy interesante y bueno, realmente el panorama es amplísimo y las aristas de análisis pues son inmensas. Yo tengo dos preguntas y espero que se relacionen una con la otra. Quisiera que ustedes pudieran definir cómo comprende la figura del tutor, del asesor, del mentor, y de estos tres agentes, a mí me preocupa mucho. Yo tengo 11 años en la educación a distancia, justamente esto de la deserción, que es el parte del texto o el tema, uno de los temas del texto que nos compartieron. Sí. ¿Cuál de estos agentes, o si son los tres al mismo tiempo, pueden incidir en activar la motivación intrínseca del alumno a distancia? Porque sí me queda claro que si no está esa, pues uno puede hacer muchas cosas, ¿no? Pero no necesariamente funciona, porque hay una palabra que usted usa y me gusta mucho: si no se engancha el alumno, no vamos a avanzar, ¿no? Pues las tres figuras, yo voy a decir cuáles son las figuras y cómo se llaman en la UNED, porque deben de ser parecidas. No sé si es exactamente el mismo sistema en la modalidad a distancia de la UNAM, pero voy a decir cómo es en la UNED, porque yo creo que estas figuras son muy parecidas incluso en los nombres a las nuestras. En nuestro sistema, digamos que los equipos docentes, las facultades y las escuelas son facultades y escuelas normales como las de ustedes, solo que los equipos docentes somos responsables de programas a distancia, es decir, somos quienes elaboramos los materiales, los programas y quienes estamos también al frente en la coordinación de los cursos virtuales, es decir, que yo soy responsable de una asignatura junto con un equipo de 4 profesores más, que somos profesores titulados universitarios, titulares universitarios, es decir, que somos profesores públicos del Ministerio de Educación, preparados para elaborar los materiales y atender a nuestros estudiantes en la coordinación de toda la asignatura en nuestro espacio virtual. Como les he dicho antes, yo tengo 3.000 y pico estudiantes. He llegado a tener 5.000 y pico en la asignatura. Por tanto, bueno, esa es la coordinación. Ahí tenemos una responsabilidad que es hacer una planificación interesante, unos buenos materiales multimedia, buenas actividades de aprendizaje, porque somos los responsables nosotros de hacer esa planificación interesante, que enganche, que esté bien planificada, que no esté en el nivel de dificultad adecuado. Esa es nuestra parte de responsabilidad en esa parte del abandono, ¿no? Luego tenemos la figura del tutor. En nuestra institución el tutor es el profesor que inicialmente, cuando no había internet, estaba dando tutoría presencial en los centros asociados, directamente con el alumno que iba al centro, y que ahora mismo tiene también responsabilidades en los cursos virtuales en grupos donde, además del apoyo presencial, también apoya al equipo docente con los estudiantes que tiene asignados en su tutoría virtual para resolución de dudas y para corrección de actividades que propone el equipo docente. Ese tutor evidentemente tiene un papel en el seguimiento muy importante y en el feedback formativo de actividades muy importante, porque en mi asignatura, por ejemplo, hay una actividad que tienen que hacer un informe de un artículo de investigación. Hay cerca de 1.300, 1.400 estudiantes que lo hacen. Evidentemente el equipo docente no puede corregir, es el tutor responsable de cada uno de los estudiantes quien corrige y da ese feedback formativo. Por tanto, el tutor en el seguimiento es fundamental para ir dando las orientaciones para realizar actividades prácticas, a lo mejor en el centro asociado, es la figura de seguimiento, de contacto más directo. Problemas que les voy a plantear también, que no sé si ustedes tienen centros asociados o no. Uno de los problemas que estamos teniendo, no de los problemas, los cambios que estamos experimentando en las universidades presenciales con respecto a nuestro apoyo local, apoyo en centros presenciales, es que desde que estamos en Internet el alumno deja de ir al centro presencial.
Por tanto, casi toda la tutorización, o ese seguimiento más personalizado, empieza a hacerse en línea porque el estudiante es como nosotros para ir al banco. No vamos ya al banco, vamos al cajero o no vamos a una agencia de viajes, sino que reservamos nuestros billetes por internet. Pues el estudiante está dejando de ir a los centros presenciales porque la mayor parte de las cosas las hace en línea. ¿Qué estamos pensando y reformulando? ¿Para qué nos sirve? Que creemos que es una riqueza importante tener un centro local en una ciudad, en un pueblo. Pues tenemos que pensar a lo largo de todos estos años cómo reconvertimos los centros locales en centros de apoyo para el aprendizaje a lo largo de la vida, para muchas otras cosas que a lo mejor no es simplemente resolver dudas de contenido que se pueden hacer en el curso virtual. Pero también es un papel muy importante para prevenir el abandono. El asesor, no sé si es la figura que nosotros llamamos orientador. Hay un centro de orientación que son orientadores profesionales. Son generalmente titulados de educación o titulados de psicología que están especializados en orientar al estudiante, pero no a la resolución de las dudas de la asignatura, sino a trabajar estrategias de aprendizaje, como es el aprendizaje autorregulado, etc. Y tienen un papel no tan directo con el estudiante la mayor parte de las veces, pero pueden ir a su centro o pueden ponerse en contacto con los orientadores. De hecho, en las comunidades de acogida, en cada facultad hay un orientador que está especializado justamente en estos temas, en los temas de abandono, y no es el orientador académico. La figura del mentor yo creo que cada vez tiene más importancia en todas las universidades. El mentor es ese par, el estudiante, que ha pasado por la misma experiencia, que ha tenido éxito, que sabe los trucos, que es capaz de decirle de estudiante a estudiante, oye, haz esto otro, y lo hemos incorporado en las comunidades de acogida, pero el sistema al que tenemos que ir es a encontrar vías para que, aunque somos una universidad con miles de estudiantes, haya más mentores en el sistema. Porque realmente lo que nos damos cuenta es que, no sé si ustedes comparten esa misma impresión, nosotros vivimos ahora un mundo en el que todo es inmediato. Yo pongo una pregunta a cualquier cosa y necesito la respuesta inmediata. Eso un profesor o un tutor no puede hacerlo inmediato con miles de estudiantes. Lo puede hacer un tutor inteligente, es decir, el chatbot, por ejemplo. Lo puede hacer generalmente un estudiante con otro estudiante porque siempre hay alguien conectado, un mentor. Por lo cual, esa línea más de apoyo inmediato solo lo pueden dar los mentores o los tutores inteligentes. Y yo no sé si también a ustedes les está pasando el mismo problema o cambio que nosotros tenemos que afrontar. Los estudiantes, nada más entrar al curso virtual, lo primero que comparten es su WhatsApp y la página de Facebook de la asignatura propia de los estudiantes. ¿Dónde se van? ¿Dónde se están yendo? Se están yendo a sus espacios de redes sociales. Eso nos obliga a pensar, bueno, primero que muy probablemente los espacios de cursos virtuales tenemos que desestructurarlos un poco o ponerles un componente de capa social o hacer cosas para que a los estudiantes les guste estar participando y actuando como actuamos en redes sociales, independientemente de que los alumnos, también en la presencial, tienen sus grupos y no quieren que el profesor esté. Pero todas las figuras, yo creo que todas son muy relevantes. Cada una en el papel que tienen, claro. ¿Puedo preguntar otra cosa? Adelante. Sí. Nada más quiero saber si los tres, acá es diferente. Yo trabajo en el bachillerato en línea de la UNAM y ahí hay un tutor, y justamente es un perfil psicológico del profesor, o bueno, del profesional, y sí es un enlace entre el alumno y el docente, no respecto a contenidos. Y es institucional. Y luego está el asesor, que en este caso soy yo, que es el especialista en el área o el docente. O sea, que está cambiado el... Pero además en la licenciatura no existe, solo existe asesor. O sea, los tutores son como voluntarios y por supuesto que nadie entra porque son voluntarios, ¿no? Y la siguiente pregunta es esa. ¿Estas tres figuras en su escuela son institucionales, o sea, son cargos institucionales? ¿También al mentor se le reconoce de alguna forma? En el tema del mentor, el mentor que, por ejemplo, ahora está trabajando en las comunidades virtuales,
de los estudiantes nuevos, de los de acogida. Estos mentores son institucionales en el sentido de que la institución les ha nombrado mentores, los ha seleccionado, ellos se han postulado para ser mentores y recibirán una acreditación por eso, por ejemplo, un crédito europeo, un FTS, por realizar esas actividades que suponen unas horas y un aprendizaje, claro, siempre tienen que ver con un aprendizaje. En el caso del tutor académico que hablábamos, estos tutores son profesores a tiempo parcial, siempre porque son profesionales o son gente que están en otras universidades de la zona, que pertenecen al centro asociado. O sea, son contratados, no son tampoco contratados exactamente, son personal que trabaja en el centro asociado, aunque es seleccionado también por lo que llamamos la sede central, que son las facultades en Madrid, o sea, por la universidad. Y evidentemente su labor es muy importante dentro de la universidad, el tutor académico. Y el orientador, lo que sería para ustedes el tutor, tenemos un centro oficial aquí en la universidad, que es el COIE, que tiene sus técnicos, que son personal de la institución, y luego en los centros asociados, muchos de ellos también tienen sus COIEs donde trabajan tutores especiales, tutores en su caso, en nuestro caso orientadores asociados a los COIEs de los centros, pero son figuras institucionales. Gracias. Son preguntas muy interesantes porque realmente son las grandes figuras de apoyo. Algunas tenemos que explotarlas un poco más, que es incluso el mentor, desde luego, pero además el propio apoyo entre pares, sin necesidad de ser mentores. Es que los mentores ellos mismos destacan. Destacan porque en las redes sociales nos hablan de estudiantes que se dedican a eso porque les gusta y tenemos que detectarlos. Yeah. Y porque además entre ellos, bueno, que además es como el perfil del alumno a distancia, siempre hay quien es bastante, digo yo, trae el chip integrado, entonces es bastante, les son bastante asequibles las tecnologías, ¿no? Entonces, sí, por supuesto que es muy rápido que arme un grupo de WhatsApp o que recomiende videos, claro, videos. Y yo creo que eso también es importante, por ejemplo, para mí como docente, y yo sí lo hago, de pedirles que me ayuden, porque yo no sé todo, ¿no? O sea, a lo mejor sé de la asignatura y ni siquiera todo, pero abrir un grupo de WhatsApp o compartir un video, buscar tal, son muy, muy hábiles. Y hay gente que no, también hay alumnos que no. O sea, no encuentran ni dónde prender la computadora, ¿no? Entonces, sí, y esa es justamente la otra idea que me parece muy importante de su texto, y la necesidad de construir comunidades. O sea, no es un grupo, es una, o debiera que sea una comunidad, ¿no? Yo lo que creo que se nos han quedado un poquito, y esa es también la gran discusión que están teniendo las universidades, que las plataformas clásicas de aprendizaje, las nuestras, las que utilizamos, se están quedando un poquito obsoletas en la manera de llegar al estudiante, porque todos necesitamos cosas más directas, más visuales, más dinámicas de contacto con los compañeros, con la universidad, con fotos, con algo más atractivo. Evidentemente un espacio formal, hombre, tiene que tener una organización, pero hay algo ahí en la manera en que tenemos de comunicarnos que para tener al estudiante enganchado y que uno está preguntando y enseguida le contesta a otro, claro, ellos se van al WhatsApp. Si la universidad no ofrece algo parecido y tienes que estar autenticándote, entrando en la plataforma, después en el foro, no sé qué, pues no, se van directamente al WhatsApp. Claro. Claro. Y sí, que sí, también lo harán, también lo hacen en la presencial, claro. Claro. Y es que justo esa es otra parte de su texto, cuando dice que lo más importante, bueno, de lo más importante es el acompañamiento no académico. Que se sientan atendidos. Es como la clave, ¿no? A lo mejor yo siempre les digo, yo no sé todo, pero tú pregúntame y averiguo. Si necesitas un trámite administrativo, yo veo con quién, ¿no? Entonces, y en esto que estábamos hablando de las nuevas maneras de aprender y de las formas que las empresas y que las organizaciones están pidiendo como competencias de los profesionales futuros, justamente hay una parte que cada vez va incrementándose en una sociedad donde la información está disponible para todos y demás, que es en qué manera damos pie a que el estudiante construyan entre ellos y evaluar el producto.
pero que sean ellos los que vayan construyendo el conocimiento. Entonces, todavía no nos arriesgamos mucho en ese campo, también nos exige más, pero esa forma de ir, tú construye, o tú haz las fotos y luego coméntalas, o sea, con las herramientas que tienes, con tu móvil, construye tú, contesta a tu compañero. Claro, eso es más trabajo también para el docente que está más acostumbrado, estamos a, este es nuestro material, tú estudiatelo, luego te pregunto. Pero realmente es que vamos un poco a eso. Pero incluso porque va más, o sea, va más allá en el ego de lo que significa ser el profesor. O sea, si yo soy el profesor, pues es el que yo soy el que sabe, ¿no? Entonces, pues sí es mucho como bajarle 3 rayitas a la soberbia, ¿no? Sí, claro. Y saber que siempre vamos a aprender, y más con ellos, que yo claro. tengo 11 años acá y tengo N cantidad de experiencias que me comparten, que me innovan, que me aportan, ¿no? O sea, si yo estoy en la postura de que yo soy el que sé, pues entonces no. Claro, y sobre todo porque cuando nosotros nos hemos formado en un campo disciplinar, el campo disciplinar era más pequeñito, pero ahora es que los campos disciplinares cada vez son más grandes. Entonces, es decir, que un docente somos eso, somos orientadores, somos tutores en dónde puedes encontrar el conocimiento y avanzar tú, ¿no? Con lo cual, sí, estamos en un momento un poquito inquietos, a ver hacia dónde tenemos que ir, qué formación, también los que somos responsables de la formación, la capacitación de los docentes en nuestras instituciones, también, bueno, ¿cómo? Exacto. Sí. 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 A ver, voy a ver si alguien más tiene otra duda o comentario. Yo sé que podemos seguir mucho en esta parte de lo que está metiendo ahorita Ete, introduciendo, pero sí quisiera también dar la palabra si alguien más tiene otra pregunta o algún otro comentario en relación a todo lo que hemos venido platicando. Creo que es difícil tener una pregunta. Lo que sí es verdad es que es un campo apasionante. Sí. Que son tantas cosas que están cambiando que yo me imagino, bueno, pues esa universidad, hombre, la universidad siempre ha sido un campo apasionante de generación del conocimiento, ¿no? Pero en épocas a lo mejor pues mucho más estables, en que durante muchos años siempre era más o menos, el profesor ya sabía cuál era su papel, iba avanzando en sus investigaciones, en su conocimiento, pero ahora estamos todos sacudidos. Cada año es una cosa nueva, una herramienta distinta, unas posibilidades nuevas, entonces, bueno, es inquietante y al mismo tiempo, pues bonito, ¿no? Sí, y la verdad es que se vuelve como muy retador, o sea, es un reto constante, cómo actualizarnos y cómo adaptarnos a los nuevos entornos, a estas nuevas formas de trabajar, de estudiar, de socializar, de generar comunidades de aprendizaje, ¿no? Sí. Juan menciona, dice, la temática realmente es muy interesante y es un reto importante de aceptar, incluyendo lo disciplinar, ¿no? Sí. Desafortunadamente no siempre se tiene el capital humano, es lo que comenta David. Sí. Aquí retomo un poco lo que comenta Juan en esto del reto importante, incluyendo lo disciplinar, ¿no? Cuando mencionabas estas tendencias en la parte de enseñanza y el microlearning, muchas veces pues esta tendencia de tratar de justo el contenido hacerlo mucho más corto, mucho más asertivo, mucho más reducir, ¿no?, los contenidos y quizás irse más hacia la parte de la práctica. Ya vi que Mirna levantó la mano y ahorita se lo paso. La pregunta, ¿cómo mediar, cómo balancear? Porque a final de cuentas también como universidades sí tenemos una responsabilidad en que hay una parte teórica que sustenta el conocimiento que queremos que los estudiantes vayan conformando, ¿no? Y por eso muchas veces los llenamos con mucha teoría y desde la academia a veces pareciera que el microlearning es como muy pobre o como que pudiera dejar muchas cosas, ¿no? ¿Ustedes cómo lo están balanceando esa parte? Mira, yo creo que cuando hablaba de microlearning, primero tenemos que contextualizarlo en lo que hablábamos del aprendizaje y actualización a lo largo de la vida.
El microlearning va mucho a lo que tiene que ver con la actualización o con las necesidades puntuales, profesionales, no tanto a la formación básica de una carrera, que esa, como dices tú, o sea, tenemos que calibrar y saber el nivel de formación que estamos dando porque tenemos que formar profesionales. El otro reto, que no siempre es de las universidades tampoco, lo que pasa es que la universidad puede tener ahí su papel y su campo y su mercado también, vamos a decirlo así, es qué ofreces tú cuando, lo están haciendo muchas empresas, y los bancos con sus empleados y demás. ¿Qué haces tú para los microlearning? Son qué haces cuando alguien necesita en un momento determinado conocer, por ejemplo, algo muy sencillo como puede ser manejar un software. Eso es un microlearning. Pero también hay otra vía que se está discutiendo, por ejemplo, dentro de la Asociación Europea de Universidades a Distancia, que son los microtítulos. Y los microtítulos es como desagregar un poco más los grandes títulos, de manera que imagínate que alguien para su avance profesional, porque a lo mejor ya tiene una carrera o tiene una formación, solo necesita unas competencias determinadas, o imagínate contabilidad en economía, ¿no? Solo necesita un microtítulo para ir avanzando o ir construyendo a través de microtítulos. Entonces, digamos que es un poco desagregar o flexibilizar o ser más ágiles en reconocer que a lo mejor hay competencias que son más pequeñitas y que la universidad también tiene ahí un campo para poder ofrecer formación. Lo que pasa es que, como estaba diciendo, no recuerdo ahora mismo el nombre, claro, estas son las cosas que se nos ocurren, pero tenemos el personal que tenemos, las limitaciones presupuestarias que tenemos. Nosotros somos la única universidad pública sostenida por el gobierno español, porque las demás están transferidas a las comunidades que tiene el Estado español, y digamos que somos la peor financiada y tenemos que hacer muchas cosas. Entonces, bueno, pues eso luego es la otra realidad. O sea, la otra realidad es que necesitamos más gente, que necesitamos mejor preparación para hacer muchas más cosas. Porque en este cambio que hemos hecho al espacio europeo, pues además de tener nuestros grados, tenemos que dar docencia en lo que llamamos los trabajos de fin de grado, los másteres, los trabajos de fin de máster, todo en grados públicos, titulaciones públicas. Y cada vez, digamos, la docencia se nos ha ido incrementando. Entonces, las universidades tienen que ir a más, tienen que hacer una mayor oferta, pero entonces necesitan también más gente. Claro. Porque los que somos los que somos. Sí, sí, Claro. como siempre, el hacer más con menos, ¿no? Claro. Sí. Mirna tenía una pregunta y después Jenny también tiene otra pregunta. Adelante, Mirna. ¿Es por chat? ¿Sí? Ya, ¿No? Ya. ya, es que no me escuchaban. Mi Ah, pregunta tiene que ver con que mencionaron que cuando los alumnos ingresan se les da toda una serie de formación y dentro de eso se les enseña cómo trabajar en colaboración, en comunidades. Entonces mi pregunta es si nos puede dar algo más específico, cómo desarrollan y dan seguimiento a ese desarrollo de la habilidad de colaborar. bueno, digamos que hemos mezclado un poquito, te explico un poquito con más detalle lo que quería decir, porque la competencia de aprendizaje colaborativo es una competencia que tenemos que ir trabajando más. O sea, yo también hablaba un poco en los deseos a los que tenemos que ir, y además a lo largo de la carrera. O sea, es decir, que el aprendizaje colaborativo sí que se va desarrollando progresivamente, no desde el principio, ¿no? Porque los estudiantes no están acostumbrados a eso. A lo que yo me refería a estar en comunidad es que, no sé en el caso de ustedes, pero en el caso nuestro, antiguamente, antes de tener, digamos, el plan de acogida, un estudiante nuevo de la UNED no tenía contacto directo como tal con su facultad, con sus docentes, con los equipos responsables, sino que iba a su centro asociado y tenía una idea de la universidad más pequeñita. O sea, como que la universidad era el espacio local en su ciudad, en su pueblo, donde estaba la UNED. No tenía esa idea de pertenecer a una facultad completa con sus docentes que está aquí en Madrid, en este caso. Y que el centro asociado es una parte importante de ese apoyo. Con las tecnologías
Y cuando ponemos en marcha todo el plan de acogida, tenemos la idea de que abrir una comunidad virtual para cada facultad, donde todos los estudiantes nuevos están dados de alta, registrados, no de manera obligatoria, si no quieren entrar no entran, como en los cursos virtuales, pero tienen ese espacio, nos permitía empezar a trabajar con ellos esa sensación de comunidad, de pertenencia a la universidad, de que los equipos docentes, la facultad, estamos aquí porque pertenece a una universidad que no es solo su centro asociado. A partir de ahí, empezar a entrenarles primero cómo son las herramientas con las que va a trabajar en la carrera, cómo es el espacio en línea, cómo es la plataforma, cómo es el aprendizaje autorregulado. Digamos que no es un curso formal. Luego hemos tenido cursos formales también sobre aprendizaje autorregulado, es decir, hay varias cosas que están en el capítulo, ¿no? Pero ahí, en esta comunidad, no estamos trabajando como tal formalmente el aprendizaje colaborativo, sino ese primer contacto de empieza a interactuar con tus compañeros, hazlo con etiquetas, es decir, comunícate convenientemente en los foros, preséntate. O sea, empezamos a introducirles, a iniciarles, porque luego ellos, bueno, pongo por caso, en psicología pueden ser 5.000, 6.000 estudiantes nuevos. Hemos tenido hasta 13.000. Ahí no es un curso, es una comunidad. Y comunidad quiere decir que podemos charlar, que podemos hablar, que a lo largo del primer semestre vamos a irte acompañando, que vamos a decirte cómo son los exámenes cuando lleguen los exámenes, las estrategias que tienes que tener para poder afrontar bien los exámenes, cómo manejar tu ansiedad ante los exámenes. Estamos en diálogo con ellos, ¿no? Y luego ellos, a su vez, separadamente ya están en sus cursos virtuales con sus profesores. Pero aquí en este espacio es esa oportunidad de estar con todos los nuevos. Y si queremos hacer estudios con ellos, si queremos preguntarles, estamos ahí, están conectados. Con el tema de aprendizaje colaborativo sí te puedo dar la experiencia como docente de qué hago, por ejemplo, en los másteres. Hay herramientas como pueden ser todas las que nos proporciona Google a través de Google Drive o las de Microsoft 365 con el Teams, que nos permiten formar grupos de trabajo que tienen sus espacios, sus documentos colaborativos que en línea ellos pueden trabajar, pueden cumplimentar, tienen sus foros, sus chats específicos y ahí lo que se trata es de desarrollar una estrategia de aprendizaje colaborativo donde tú pones una tarea que tienen que realizar conjuntamente con espacios síncronos y asíncronos hasta elaborar, por ejemplo, en mi caso, un documento que tienen que entregar y que lo han tenido que trabajar entre todos en línea, de manera colaborativa, consensuar, debatir, llegar a acuerdos hasta entregar el informe final. Bueno, gracias. Mirna, no sé si alguna pregunta más o paso a la pregunta de Jenny. ¿No? A ver, es que creo que no. Ahí me escuchan. Ahí te escuchamos. Es que tenía cerrado el micrófono y no encontraba cómo abrirlo. Sí, muchas gracias. Mi pregunta era en este sentido del trabajo, del desarrollo del aprendizaje en colaboración. Y acá tenemos problema porque la gente empieza la experiencia en foros de discusión, por ejemplo, como se manejan como repositorios de documentos que se desarrollan de manera individual y la actividad tiene una instrucción algo así de comenta trabajo de 2 compañeros y con eso se cumple, digamos, la actividad. No se está desarrollando la colaboración. En ese sentido era mi pregunta. Y bueno, considero yo que además pasando esa colaboración podemos llegar a la creación de comunidades. En ese sentido las ligaba. Pero sí, muchas gracias porque la segunda parte de la respuesta está más enfocada a mi duda. Muchas gracias. Sí, la verdad es que son herramientas muy potentes, ¿eh? O sea, todas las herramientas de los espacios, por ejemplo, de Google Drive o de el Teams en el Microsoft 365 y habrá muchas otras herramientas que se pueden vincular desde los cursos virtuales, es decir, tú los puedes llevar allí, realmente les permiten, como nos permiten a nosotros, como cuando estamos trabajando con colegas, estar escribiendo a la vez, es decir, estar debatiendo con comentarios, con chat, sobre informes o reportes que se están haciendo en tiempo real. Es decir, que son herramientas potentes.
Incluyendo que luego pueden tener encuentros que también tienen ellos con herramientas como el Hangout o como Skype, que tenemos integrado dentro de la institución para que ellos puedan conectarse también con vídeo y con audio. Correcto. A ver, Ángeles, Jenny puso una pregunta en el chat. Dice, en nuestra universidad tenemos algunos estudiantes que no tienen fácil acceso a Internet, por lo cual entran a plataforma, por ejemplo, una vez a la semana, cuando pueden dirigirse a un sitio con acceso. Mi pregunta es si ustedes tienen casos de este tipo y si es así, ¿qué estrategias han implementado para motivar a esta población y para contribuir en su formación? Yo creo que esto cada vez menos. Porque hay dos cuestiones. Bueno, también depende cómo cada uno quiere plantear su asignatura. Yo no diría que entrar al curso virtual implica tener que entrar todos los días. Creo que eso es un error, salvo que sea una cosa que todo el rato tengas que estar haciendo cosas en la plataforma, sino que tú entras, ves los materiales, por ejemplo, si hay actividades semanales, porque tienes que también hacer cosas un poco flexibles para que la gente se vaya yendo a su ritmo, pueda entrar, ver las actividades que hay que hacer, recoger las orientaciones, pero tú muchas de las actividades las haces en tu trabajo porque son trabajos o estudios con los materiales, no es estar estudiando en línea en nuestro caso. Y cuando tienes tu trabajo lo subes a la plataforma y si tienes una duda entras, si quieres comunicarte con tus compañeros también, pero no necesariamente todos los días, sino que lo que tienes que estar bien pautado, que tú vas realizando las actividades, subes, si quieres comentas o no. Por tanto, en nuestro caso yo creo que esas dificultades con el tiempo fueron disminuyendo. Yo les voy a contar una anécdota. Yo me acuerdo, el primer año creo que tuvimos cursos virtuales, y estoy hablando del 2000, creo que fue 2002, 2003, yo estoy en segundo de carrera, con lo cual cuando llegaron mis estudiantes a segundo, y al principio del curso, pero claro, estamos hablando de hace muchísimos años ya, yo justamente estaba en un tema de una acción en Latinoamérica, en Perú, y estaba en Cuzco en ese momento. Solo tenía conexión en un cibercafé para ver qué pasaba en el foro de mi asignatura y me conecté. Y me acuerdo que había un estudiante que me dijo que es que esto era imposible, estamos hablando de hace muchos años, que lo de conectarse, que dónde iba a ir a conectarse, que no sé qué. Y digo, mire, te estoy contestando desde un cibercafé en Cuzco. Entonces, no me digas que no tienes en tu entorno un sitio donde poder conectarte. Ahora mismo, teniendo en cuenta que te puedes conectar con el móvil, tienen, digamos, menos excusa. Aún así, es verdad que hay que pensar que la educación a distancia lleva un ritmo en cada zona, muchas veces, de los países o, bueno, todavía puede haber esas dificultades. Entonces, yo diría eso, que primero, no implementar una metodología que exija necesariamente entrar todos los días. Creo que es innecesario. El curso virtual es un espacio de comunicación, es el espacio central donde están todos los materiales, donde está lo que hay que ir haciendo, pero no tiene que estar, el alumno tiene que estudiar también, tiene que hacer actividades, no va a estar todo el día conectado. Sí, Jenny, no sé si quieres agregar algo en este comentario, en esta respuesta de Ángeles. No veo respuesta de Jenny, pero desde la Mediateca nos ponen excelente presentación, gracias. Pues, ¿cómo responder a la pregunta, estudiar a distancia de dónde? Partiendo de la premisa de que el aprendiente siempre está conectado, todo lo traslada a sus redes sociales, pero el abandono sigue siendo un gran problema de la educación a distancia, ¿no? Pues creo que... ¿Es el comentario o hay alguna pregunta? No sé si te entendí bien, Arisa. Creo que la pregunta es, o sea, como ese reto de, aunque aparentemente la distancia se acortó, y si no me corrigen ahí en la Mediateca, por favor, si esta distancia que como que aparentemente se acortó, de todas formas no se ve reflejado precisamente en los números de abandono que se tienen en los programas, ¿no? Eso es cierto, eso es así y como decimos aquí, no nos vamos a flagelar innecesariamente porque esto ocurre en todas las universidades a distancia, incluido las mejores,
las referentes como es la Open británica, que lleva muchos años investigando sobre el abandono en su institución y ahora ya está haciendo también incorporación de las analíticas del aprendizaje. Yo creo que en esos porcentajes de abandono que hablamos, que son sobre todo de primer año y primer semestre, hay un porcentaje que creo que infla los porcentajes de abandono porque sí es gente que probablemente no se planteó bien si podía, si tenía tiempo, si tenía espacio en su vida para eso. Por eso quizás si les orientáramos mejor desde el principio, perderíamos al principio matrícula, tendríamos menos matrícula, pero a lo mejor luego no abandonarían y no tendríamos ese abandono tan grande. Y luego hay otros que sí, que el problema que tienen es, y tenemos que analizar bien, que necesitan cursos cero de nivelación previa. Por ejemplo, los MOOC pueden ayudar mucho en esto. Que necesitan aprender competencias digitales. O sea, otras cuestiones de dificultades que sí que deberíamos de intentar analizar. Evidentemente, tenemos que tener claro que no es lo mismo un estudiante de 18 años para el que toda su vida es ir a la universidad todos los días y estudiar y punto, a la persona adulta, aunque ahora cada vez son más jóvenes, porque a los jóvenes también les gusta el sistema, que tiene que autorregular su tiempo y que tiene que intercalar en su vida, tanto personal como profesional, el estudio. Lo que pasa es que también tenemos que pensar que si no fuera gracias a que este sistema nuestro existe, ni siquiera tendría un porcentaje de gente grande esa posibilidad de estudiar a distancia. Es decir, claro que tenemos más abandono, porque es mucho más difícil, porque es mucho más complicado, porque se necesitan unas competencias que son más complicadas. Pero gracias a eso hemos incrementado notablemente la posibilidad de acceso a la educación superior y los egresados y el nivel cultural de los países. Por tanto, hay que buscar medidas de prevención del abandono, efectivamente, pero también hay que pensar cómo pasa en los MOOC, cuando hablaban al principio, es que en los MOOC hay mucho abandono. Sí, pero en los MOOC también entra gente con muchos intereses distintos, a veces solamente pues para ver, para conocer un poco, para ponerse en comunicación con otros, luego abandonan. Entonces, no quiero decir que el abandono efectivamente es muy importante, pero que tampoco perdamos de vista el número de personas que, gracias a instituciones como las nuestras, tienen un grado superior universitario. Y los que llegan son fantásticos, claro. Es gente, y me imagino que pasará igual en la UNAM, que luego es reconocida por su capacidad de gestión del tiempo, de autoorganización, de control de su ansiedad, de su estrés, etc. Sí, creo que ahí efectivamente hay cuestiones que de todas formas hacen, es muy complejo el problema del abandono, ¿no? Y que incluyen muchas cosas, como bien señalabas, si bien en un principio teníamos más presencia de gente adulta que incluso estaba cursando una segunda carrera por este medio, hoy en día, por ejemplo, en la UNAM ha ido aumentando muy fuerte los jóvenes, ¿no? Y en muchos casos porque no pudieron entrar al sistema presencial y entonces ven como una alternativa entrar al sistema abierto o al sistema a distancia, lo cual ya pone de antemano que hay otra forma de imaginarse lo que es el sistema y que se contrapone con la manera en la que han venido estudiando de manera previa, ¿no? Y entonces esa introducción, ese acompañamiento de primer año, ese fortalecimiento en la autonomía y en una serie de habilidades se vuelven fundamentales para poder contribuir a la permanencia. Sí. Lo que comentaba Jenny es que efectivamente no se refería tanto a la permanencia, a estar permanentemente conectado, sino en las cuestiones de colaboración, de actividades colaborativas, cómo trabajar cuando tienes gente que se conecta muy interesante, o sea, tiene limitado su acceso. Incluso así, date cuenta que el trabajo colaborativo no necesariamente tiene que ser síncrono. Exacto. O sea, que tú puedes, cuando puedes, entras, ves lo que han puesto los demás, contribuyes con lo tuyo y en algún momento puede haber algún encuentro síncrono, pero tampoco necesariamente. De ahí la flexibilidad del sistema. Exacto. Y eso tiene que ver mucho con otro punto que tú comentabas, que es la parte del diseño instruccional, ¿no?
Muchas veces estamos diseñando nuestros programas de educación a distancia como si fueran presenciales. Y donde estamos considerando que hay un encuentro el día de mañana, donde van a coincidir los estudiantes, o estamos considerando que se van a conectar diario. Entonces, ¿cómo estamos diseñando y cómo estamos considerando que nuestro estudiante, el 80% de ellos trabajan, que un 50% son madres, Sí, tienen unas responsabilidades personales. Tienen otra serie de responsabilidades y otra serie de actividades que tenemos que limitar y considerar tanto la carga académica como cómo se planean precisamente las asignaturas y las actividades de aprendizaje, ¿no? Sí. Es que realmente yo creo que también en los gobiernos, por ejemplo, que tienen que dar apoyo a sistemas como el nuestro, o sea, tienen que ser conscientes de lo que decíamos, es decir, que es relativamente fácil tener una población de 18 a 20 y tantos años, que todos más o menos son homogéneos, que tienen una formación más o menos parecida de entrada, a sistemas que primero, por lo menos en el caso de la UNED, no tienen nota de, o sea, tienen que tener una selectividad o tienen que haber aprobado el curso de acceso, pero no se les pide nota de corte de entrada, es decir, que entran con el nivel que entran, que puede ser de haber aprobado simplemente, que tienen la edad que tienen, totalmente distinta, las vidas que tienen, es decir, que realmente es una labor social muy importante, es decir, que la función social de los sistemas abiertos y a distancia sigue siendo fundamental, porque es dar respuesta a una población con una heterogeneidad enorme y a veces, sí, a veces con gente, también tenemos un porcentaje muy alto que es un segundo título, o sea que ya son universitarios, pero bueno, están trabajando y por tanto tampoco es la prioridad máxima. Exacto, exactamente. Pues yo creo que son las 2:10. Aquí son las 10, Vamos a desvelar a Ángeles. No, podríamos seguir por mucho tiempo platicando, pero efectivamente allá ya es tarde y te queremos agradecer, Ángeles, la participación, tu presentación, todos los comentarios que nos has dado, los materiales que nos enviaste, la lectura. Esto, como comentábamos y como se dieron cuenta, está grabado, entonces también queda el acceso a la grabación. Y pues nada, agradecerte mucho. Yo en lo personal también te voy a molestar en esta parte de lo de autonomía. Como bien sabes, este seminario está cobijado por el Laboratorio de Aprendizaje Autónomo y sí tenemos inquietudes y proyectos vinculados en la parte del desarrollo de la autonomía. Entonces, pues ya te estaremos contactando también para... Estupendo. Y hombre, yo creo que cualquier también, incluso pues tipos de estudio que se puedan hacer y comparar y ver... quiero decir que esto tenemos que tomarlo... Está muy bien esa palabra de laboratorio, ¿no? Es decir, que son cosas que hay que probar como en los laboratorios y ver qué funciona, qué no funciona y cómo los estudiantes acogen las cosas que se nos ocurren, ¿no? Pero que siempre tienen que tener en cuenta que sobre todo es pensando en cómo les podemos ayudar más, porque al fin y al cabo es el objetivo final, ¿no? Es decir, que bueno, un estudiante, como decíamos antes con lo del aprendizaje autorregulado, lo primero que tiene es que quiere algo que se ha planteado en su vida, lo que decíamos, está inicialmente más motivado que un estudiante, que es lo que le toca hacer, y bueno, de 18 años, pero quien decide quiero estudiar en mi vida, hay que apoyarle para que lo consiga, ¿no? Exacto, exactamente. Y cómo incluso ayudar también, otra preocupación que hemos tenido es, y tú lo mencionabas en la parte también de los materiales, cómo ayudar a los profesores a promover la autonomía también con los estudiantes. Hay una parte que efectivamente le toca trabajar al estudiante, ir desarrollando una serie de estrategias y una serie de habilidades, y luego como profesores también cómo vamos empujando a nuestros propios estudiantes hacia el desarrollo de esa autonomía, ¿no? Eso creo que es fundamental, o sea, que eso es una responsabilidad que tenemos que tener clarísima, que no es simplemente hacer un buen libro de texto y un buen examen, sino que esa construcción, que a mí me gusta mucho la palabra que utilizan en inglés, el scaffolding, el andamiaje del aprendizaje, es donde nosotros realmente podemos hacer como docentes lo máximo, porque eso es lo difícil y el reto y lo que el estudiante necesita, lo que decía del GPS. Exacto, exactamente. Pues muchas gracias, que tengáis una feliz tarde
Y encantada, bueno, pues de haber compartido con vosotros y con la UNOA, que también es una institución querida y con la que he tenido relaciones, y bueno, y sobre todo con la COAED también. Así que nada, que tengáis muchos éxitos también y cualquier cosa estamos en contacto. Claro que sí, Ángeles, estaremos en contacto. Y muchísimas gracias por tu presentación, por tu charla, por toda esta, compartirnos las experiencias. Gracias a todos también por acompañarnos en la sesión de hoy. También hay muchos agradecimientos y estuvieron muy contentos. Ahí en el chat podrás ver los comentarios. No estoy viendo el chat, ahora mismo no lo tengo abierto, así que, pero gracias a todos y ha sido un placer. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.